Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Conozca más de nuestro fundador. Visite nuestra página en internet www.joseluissoto.com www.joseluissoto.com. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, su segmento Buzón de Preguntas. Escuchemos la primera pregunta de nuestro hermano Portillo. En su cartita dice así: Hermano, soy un oyente de su programa y me gozo al oír los milagros de Dios usándolo a usted. Lo felicito por la oportunidad que da en usted pone el tema. Mi pregunta es: ¿qué puede hacer un creyente si después de ser lleno del Espíritu Santo pasa el tiempo y no siente más la bendición de Dios, aunque otros la sientan? Yo reconozco mi descuido, pero ¿habrá una forma para volver al mismo gozo de cuando recién acepté a Cristo o fui lleno del Espíritu Santo? ¿Habrá alguna forma para volver al primer amor según Apocalipsis? Muy bien, mi hermano Portillo, debo decirle que su situación es... o existe una similitud entre lo que es la relación del hombre con la mujer o viceversa en un matrimonio joven. Empiezan muy animados, una luna de miel por todas las nubes, van a diferentes lugares, se gastan lo que no tienen, emocionadísimos, y 4 meses después están visitando un abogado para el divorcio. Eso es lo que revelan las estadísticas del 62% de los que se casan aquí en California y el 52% de los que se casan en la nación completa de Estados Unidos. Es triste pensar que algo que comienza, en lugar de crecer, decrezca, y es lo que ocurrió en su vida. Yo no creo en crecer para abajo, mucho menos espiritualmente. Todo lo que nace, crece y progresa. En el caso suyo, usted mismo lo identifica al decir: yo reconozco mi descuido. Su descuido lo ha llevado a una disminución de su relación con Cristo. Por lo tanto, al ausentarse la presencia del Espíritu Santo y al dejar de activarse nuestra fe, nuestra relación, nuestra conversación con Cristo a través de la oración, la alabanza, etc., tiene que morir el gozo. Porque el gozo en sí es un don que da el Espíritu Santo. El estado de gozo se hace una diferencia con la alegría. Y el estado de gozo es el que nos da el Espíritu. La alegría depende de las circunstancias, pero el gozo solamente del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en su vida, el gozo no se apagará. Si el gozo se acaba y no siente el mismo efecto que cuando aceptó a Jesucristo, tenemos que decir que por alguna razón, entonces el Espíritu Santo ha dejado de funcionar activamente en su vida. ¿Porque Dios lo desechó para siempre? No, sencillamente porque la actitud suya ha llevado a que la palabra de Dios efectúe lo que dice. Si contristamos al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se aparta de nuestras vidas. Donde está el Espíritu Santo hay gozo, hay paz, hay bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, que son los frutos en sí del Espíritu. Así es que su situación no depende de Dios.
pues su voluntad es que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. Y eso es para todos, es decir, hasta la estatura misma de Jesucristo su Hijo. Pero el hombre limita al cambiar a veces lo material por lo espiritual y otras veces cambiar por negligencia o pereza la adoración de Dios por el televisor o por la cama. Usted, mi amado hermano Portillo, tiene que regresar a la oración diaria y claro, tiene que venir. La forma que usted pide, que si existe alguna, no es otra que la misma que le hizo venir a aceptar a Jesucristo por primera vez, es decir, el arrepentimiento. Usted cita el primer amor que habla en Apocalipsis, y si lee el versículo siguiente, encuentra la respuesta de lo que tiene que hacer para regresar al primer amor. En Apocalipsis 2, 4 y 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Luego aquí está la medicina, mi amado hermano Portillo. Arrepentimiento a esa actitud de descuido, y activarse en la oración, en ayuno, en vigilias, en la asistencia a la iglesia, como habla en Hebreos 10:24. No existe ninguna otra forma para resentir el gozo que lo que antes hemos dicho, que es la receta bíblica. Sin esto, usted está totalmente perdido. Pero hay una solución inmediata si desde este mismo instante usted decide activarse en las cosas de Dios y volver, como antes dije, arrepiéntase de esa actitud, vuelva a la oración diaria, a la lectura de la palabra de Dios, al ayuno, a la comunión con los hermanos y a las vigilias. Y le garantizo que en 3 semanas se sentirá más fogoso que lo que estuvo en su primer amor. La segunda pregunta de nuestro hermano Portillo dice así: ¿qué entiende usted por blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo tenemos que situarla en el mismo grado de lo que es blasfemia para cualquier otra cosa, es decir, el Padre, el Hijo o para cualquier cosa sacra. Cuando usted lee el diccionario secular, da muy poca explicación. Sin embargo, en el diccionario bíblico, nosotros encontramos una amplitud de lo que es la palabra blasfemia. Por ejemplo, calumnia. Una calumnia contra Dios, una calumnia contra el Espíritu Santo sería una blasfemia contra el Espíritu Santo. Una palabra o acto ofensivo a la majestad divina sería una blasfemia. Entonces, un acto ofensivo al Espíritu Santo es un acto de blasfemia contra el Espíritu Santo. Profanar lugares santos también se tiene como blasfemia. Entonces, profanar donde mora el Espíritu Santo también es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Violar conscientemente la ley de Dios era una blasfemia. Y tomar el nombre de Dios en vano era una blasfemia. Tanto fue así lo que ellos se cuidaban en el Antiguo Testamento, que para evitar esto los judíos dejaron de usar el nombre de Dios, que ellos lo usan Elohim o Jehová. Jehová es el que nosotros reconocemos, pero también la Biblia habla de originalmente Elohim. Y ellos no pronunciaban este nombre, sino que para usar el nombre, hablar de Dios sin usar su nombre, para no tomarlo en vano ni por error, entonces lo cambiaron por Adonai, que quiere decir Señor. Entonces la palabra Adonai o el nombre Adonai lo usaban para citar el nombre de Jehová o Elohim, Dios. Así es que en ese cuidado, en la misma forma tenemos que tener un cuidado semejante hacia el Espíritu Santo. Personalmente, yo creo que para blasfemar contra el Espíritu Santo tenemos que conocerlo antes. Porque si no conocemos, no sabemos la obra de Él, no sabemos lo que estamos diciendo por ignorancia. Pero si después que hemos sido sellados, haber aceptado a Jesucristo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, llenos por el Espíritu Santo, quizás bautizados por el Espíritu Santo, y nos retractamos, volvemos al mundo a pecar y decimos que todo lo que se decía o lo que Él testificaba del Espíritu Santo era mentira, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo conozco algunos casos personalmente que han ocurrido y jamás han vuelto
a levantarse espiritualmente. Sin embargo, conocí de uno en mi país natal, Cuba, que murió sin salvación, con gemidos terribles, pidiendo ser salvo, pero el Espíritu Santo ya se había apartado de él. Otra blasfemia contra el Espíritu Santo sería maldecirle. Y para esto ya sería una persona totalmente bestializada para no tener sensibilidad en cuanto a este aspecto. Sin embargo, cuando el Señor dice que la blasfemia contra el Padre y contra el Hijo sería perdonada, pero no sería perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo, quiere decir que hay una diferencia, porque de acuerdo con Mateo 3:28, esa blasfemia es imperdonable. Y es porque ya la tercera persona de la Trinidad ha venido a la vida, ya Dios ha hecho una relación con la persona. En mi concepto, para conocer al Espíritu Santo, es una persona que ha orado, ha hablado con Dios, siente el influjo de lo que es el Espíritu Santo, la intuición del Espíritu Santo, siente el bautismo del Espíritu Santo. Y después que Dios le ha dado tanto, negarlo, desmentirlo, burlarse o hablar contra él, ya Dios no tiene más nada que hacer con esa persona y ha lastimado muy profundamente la sensibilidad de Dios, del Espíritu Santo. Así es que, en esta forma, mi hermano, es en la respuesta a qué conceptúo personalmente lo que he podido estudiar, aprender, analizar, experimentar a la luz de las Escrituras y bajo la dirección del Espíritu Santo, que es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Continuamos con la carta de nuestro hermano Portillo. ¿Usted cree que Dios maldiga al pueblo que Jesucristo salvó? No, yo no creo que Dios nunca maldecirá al pueblo que Jesucristo salvó. Pero esta pregunta está puesta como que es imposible que el hombre, después que aceptó a Cristo, venga a caer en condenación. Y eso sí, es muy posible porque la palabra de Dios revela que el hombre puede perder la salvación si no la cuida con temor y temblor, que si después de haber gustado la salvación y sellados por el Espíritu, pecáremos deliberadamente, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. De manera es, mi amado hermano Portillo, que Dios no maldice al pueblo que Cristo salvó, sino que el hombre se condena por su propia actitud ante Dios. El gobierno no destruye al hombre en la cámara de gas, sino su violación a la ley lo hace reo de muerte. Por lo tanto, cuando se aplica la ley, vemos que él mismo, la persona, hombre o mujer, al violar la ley, al tomar la vida de otro, violar leyes de su gobierno, de su país, es reo. Y nadie se opone a eso. Por lo tanto, el pueblo que Cristo salvó es un pueblo que se mantendrá alegre, feliz, sirviendo al Señor, adorando al Señor, en santidad. Y Dios no tiene para eso una maldición, mi amado hermano, sino tiene el rapto, el traslado de la iglesia hasta su presencia. Celebraremos las bodas del Cordero en el cielo, por 7 años estaremos con Él y después regresaremos con Él aquí a la tierra, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, para reinar con Cristo 1000 años. Y después de eso, al pueblo que Cristo salvó, Dios le entregará un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero no así aquel que en el nombre de Cristo peque deliberadamente. Ese no es que Dios lo maldice, él mismo se condena. ¿Cree usted que las personas que no diezman no serán salvas? Bueno, nunca me atrevería yo a ser juez de nadie, a menos de que los frutos sean totalmente negativos. Así es que yo no condeno a nadie porque diezme o no diezme. Pero el que ha conocido a Cristo y se ha convertido a su evangelio, también ha convertido su bolsillo, sus finanzas, su dinero pertenecen al Señor. Porque ¿cómo podrá decir que le entregó el corazón a Jesucristo si todavía no le ha entregado las finanzas al Señor? Ahora, no diezmar es una violación. El Señor dice en su palabra, ladrones que me habéis robado. Y en otra porción de la palabra dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Eso dice la Biblia, no yo. En mi concepto, no quiero ser juez, pero debo decirle que el que voluntariamente no diezma,
todavía no ha tenido una experiencia profunda con el Señor ni un rendimiento absoluto para hacer su santa voluntad. Porque aceptar el programa de salvación de Dios, se aceptan los deberes también. Tenemos muchos privilegios, pero tenemos muchos deberes. El que no decide cumplir con los deberes, tampoco tiene derecho a los privilegios. Cada promesa del Señor en la Biblia tiene una condición antepuesta. El que cumple la condición tiene la promesa. El que viola la condición no tiene la promesa. Y eso ocurre al que no diezme, en mi concepto, conforme a la palabra de Dios. Que el Señor bendiga a mi hermanito por todas estas preguntas. Y creo que queda una más, ¿no? Todavía nos queda una más. ¿Qué tanta confianza debe haber entre los novios cristianos? ¿Qué debe hacerse para evitar las emociones carnales? ¿Qué límite se debe tener para besar a la novia? O sea, son 3 preguntas en una. Bueno, debo contestar a este hermanito en su variedad de preguntas. Las emociones carnales, mi amado hermano, nadie las puede evitar. Dije, las emociones carnales no se pueden evitar. Es decir, que las podemos controlar a la luz de las palabras de Dios. Pero ningún hombre heterosexual puede impedir que esas emociones vengan a su vida. Sin embargo, Dios ha establecido leyes para canalizarlas, controlarlas y que el hombre pueda usar esas emociones. Lo peligroso de esto es cuando el hombre deja que esas emociones carnales, como usted le llama, lo usen a usted. Eso quiere decir que la persona ha perdido control absoluto y esto no viene del Espíritu Santo. Me refiero quizás a una pareja cristiana, como pienso que en su caso está preguntando. Nosotros podemos evitar las circunstancias comprometedoras en que se permita a la carne lograr sus propósitos o que los apetitos, los impulsos que lanza la carne de lascivia se materialicen en una desobediencia a la palabra de Dios. Eso sí lo podemos evitar nosotros. Por otra parte, el apetito carnal, que pienso que usted debe ser el apetito sexual, porque hay muchos apetitos carnales que no es el sexo, pero presumo que es lo que quiere decir refiriéndose al sexo, es un apetito. Esa emoción carnal es un apetito por el sexo, pero no es una necesidad para vivir. Por lo tanto, cuando usted se entretiene en alguna otra cosa, se le olvida el sexo, hasta que se dedica a él de nuevo. Por ejemplo, los esposos pueden darle rienda suelta a su deseo, porque la palabra de Dios dice que el lecho sin mancilla es honroso a la presencia de Dios. Pero, por otro lado, tienen leyes que nos prohíbe despertar esos apetitos o hacer caso a esos apetitos cuando estamos violando las leyes divinas. El sexo fuera del matrimonio no se debe practicar como se practica en nuestra sociedad en una forma abominante ante la presencia de Dios. La Biblia dice que hagamos morir las obras de la carne. Y en Gálatas capítulo 5, 19 al 21, nos dice cuáles son las obras de la carne, no solamente el sexo, porque habla de eso en adulterio, fornicación, pero también habla celos, pleitos, contiendas, iras, hechicerías, enojos, maledicencias y cosas semejantes a estas. Así es que los apetitos carnales son muy variados, pero la carne puede sujetarse al espíritu si nosotros verdaderamente queremos obedecer a Dios. En esta forma concluyo mi respuesta a nuestro hermano Edgar Portillo de La Puente, California. Y por favor les pido, cuando ustedes hagan su cartita para esto, analicen cuál es la pregunta que más ustedes quieren que se analice o el tema que ustedes quieren que se trate. Pero cuando hacen muchas preguntas, como en este caso, tengo que contestar en una forma demasiado breve. Y habría muchas preguntas que no se pueden contestar en una sola carta. Que el Señor bendiga a nuestro hermano y gracias por participar en nuestro programa Una Cita con Dios.
Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.